Hola, buenas noches. Yo soy Alejandro Villalbazo y les doy la bienvenida a nombre de Javier Alatorre. Tenemos huracán. Es el segundo de la temporada y se ubica en la zona del Golfo de México. En este momento, Grace está en el Golfo como tormenta tropical, pero podría tomar nuevamente fuerza y convertirse otra vez en huracán. Es casi un hecho que eso ocurra. Grace registra vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora y rachas de hasta 115. El meteorológico alertó por lluvias fuertes, oleaje elevado hasta 6 metros el oleaje y posibilidad de deslaves en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Chiapas, Oaxaca, San Luis Potosí y Tamaulipas. Todo empezó muy temprano, eran las 4 de la mañana con 45 minutos y Grace tocaba tierra, lo hacía al sur de Tulum en Quintana Roo. Además de Tulum, afectó Cozumel, Cancún y Playa del Carmen. Allá en Playa del Carmen, Edgar Galicia esta noche. ¿Cómo te va, Edgar? Gracias, Alex. La pared frontal de Grace llegó a las 2 de la madrugada con toda su fuerza y de ahí ya nos soltó a este destino turístico Tulum. Traía vientos, Alex, de 130 kilómetros por hora, así intensos, constantes, y de ráfagas 155 kilómetros por hora. De alguna manera, pues a esa hora nosotros salimos a monitorearlo, a supervisarlo y nos reconfortaba un poco el saber que centenares de familias estaban ubicadas en los refugios y los 1,600 turistas que se ubicaban en la franja de las costas de Tulum fueron trasladados hacia el centro. Sin embargo, Alex, durante 5 horas, Grace, siendo categoría 1, azotó a este destino turístico en toda su extensión y a otros, a otras localidades que se ubican sobre la franja costera de Quintana Roo, pero en particular a Tulum lo hizo. Bufaba, Alex, al golpear árboles, postes, las techumbres de aquí de los hogares. Hay familias que tienen aquí techos de cartón. Salimos a monitorearlos para prepararles justamente esta crónica. Son las 2 de la mañana y apenas una lluvia ligera está llegando aquí a Tulum. Pero así son de desconcertantes algunos huracanes. Unos llegan con toda su fuerza, pero otros arriban con una cara inofensiva y realmente no lo son. El huracán Grace impactó primero con lluvia, luego sus vientos se tornaron poco a poco salvajes. A las 3 de la madrugada sus bandas nubosas delanteras, cargadas de lluvia y viento, estaban ya chocando con toda la infraestructura urbana de Tulum. Ya ha comenzado a arreciar el huracán Grace y vamos a meternos ya a nuestro hotel a esperar a que pase este fenómeno. Una toma lateral muestra la velocidad de su aliento. De 2:30 a 3:30 de la mañana aproximadamente, Grace golpeó a Tulum. Y luego, posteriormente, el ojo del huracán pasó como a las 5 de la madrugada. Y ahorita, que ya son las 6 de la mañana, vean nada más la violencia de los vientos. Más de 130 kilómetros por hora. Amaneció y ahora estamos iniciando nuestro recorrido. Y hasta ahora lo que vemos son daños materiales, como este enorme árbol que cayó sobre 2 camionetas en una de las calles de aquí de Tulum. Se sentía pero fuerte, duro, y el niño llorando y los cristales como casi se tronaban. La energía eléctrica cada rato se iba y de repente se fue, ya no volvió más, y aparte la señal, estábamos sin señal. Sí, realmente sí, lo sentimos que fue fuerte, pero estábamos con la familia. Sí, se siente un poco feo porque pues sí te da miedo, pero como a las 3 empezó otro más fuerte. Y sí se inundaron, 2 cuartos donde rentamos se inundaron. Por la tarde el gobierno informó que el saldo era blanco y que el paso de Grace
solo había causado daños materiales. Alex, pese a lo aparatoso de estos vientos, Tulum está de pie, hay saldo blanco y solo se registraron daños menores, caída de árboles, postes, suspensión de energía eléctrica, también suspensión de señal de telefonía, pero ya está recuperada. Y tenemos esta cara, restaurantes abiertos ya, con comensales atendiendo a turistas nacionales y extranjeros. La gente aquí luego le da la vuelta a la página y me da mucho gusto que no haya habido inundaciones severas. Pero ojo, todavía hay daños que donde van a las autoridades a apoyar es Felipe Carrillo Puerto, Solidaridad, Tulum y también Cozumel. Vamos a hacer un recorrido también por Cancún para ver cómo está la actividad turística también allá, para ver si registraron daños o no. Pero quiero destacar algo, gracias a la cultura de prevención que tiene hoy el pueblo de Quintana Roo se pudo reducir en gran medida muchos de los daños que no tenemos hoy por el paso de este huracán violento. Y lo acabas de decir con todas sus letras, Edgar. Un trabajo preventivo se hizo porque además se avisó, se hizo caso a esos señalamientos, a esas alertas. Durante el paso del fenómeno, la gente también estuvo respondiendo a los llamados de protección civil y como lo dices, hoy, ¿no? Ahorita a esta hora la gente está en un restaurante, está resurgiendo el turismo que se escondió solo unas horas, Edgar. Así es, y tenemos ese maravilloso saldo blanco que uno a veces lamenta y no hay lesionados, no hay pérdidas de vida, gracias a Dios, y tenemos de alguna manera pues estos resultados, gracias a Dios, y a pesar, insisto, de la violencia que tienen estos fenómenos, siendo categoría 1 con vientos de 130 kilómetros por hora, Alex. Bien, gracias, Edgar Galicia, desde Quintana Roo. Grace salió de Quintana Roo como tormenta tropical, se debilitó mientras cruzaba Quintana Roo, y así como tormenta tropical se metió a Yucatán. Fueron más o menos 6 horas las que tardó en cruzar el estado. Desde Mérida, Héctor Nguarepo. Héctor, buenas noches. Alejandro, muy buenas noches, te saludo desde Mérida, a Yucatán. La tormenta tropical Grace ingresó por el oriente del estado, luego se desplazó hacia la zona sur y también en la capital yucateca dejó severas afectaciones como caída de árboles y postes de energía eléctrica. Veamos la siguiente crónica. Fuertes ventarrones, el soplido del aire y el aleteo de las ramas anunciaron el ingreso de Grace al territorio yucateco con vientos de hasta 120 kilómetros por hora, aún como huracán categoría 1. En Valladolid cayeron árboles y postes de luz por los suelos. De hecho, los fuertes vientos derrumbaron un árbol de cayumito en la casa de José. Se acaba de caer la casa y pues mide más de 10 metros de altura y gracias a Dios no pasó nada porque el muro lo detuvo. Por la humedad, gracias al muro, pues no se cayó sobre la casa. En esta ciudad se habilitaron 5 refugios temporales y se activó el plan DN3E. Solamente estamos recibiendo reportes, pues como ustedes podrán ver, de reportes de ramas caídas, algunas lámparas de energía eléctrica. Hace unos segundos un árbol de Nance que se partió a la mitad y está sobre unos cables de alta tensión sobre la calle 42. Los vallisoletanos aseguraron las ventanas de los comercios y de sus viviendas, pero no se olvidaron de sus mascotas, como este canino que permaneció resguardado en su casita de tablas. Más tarde, Grace se degradó a tormenta tropical y se desvió al sur de Yucatán. A su paso dejó caída de ramas en el municipio de Cuncunul y arrancó desde la raíz un árbol de gran tamaño en Chanchichimilá, comisaría de Chiquinzonot. El tramo carretero siguió con árboles caídos por los fuertes vientos de Grace y don Bernardino no pudo llegar a Tecom a llevarle los víveres a sus padres. Con machete en mano, comenzó a desgajar las ramas para despejar el área. Desafortunadamente, algunos de nosotros que trabajamos lejos, pues tenemos que desplazarnos para ver a nuestros papás, a nuestros familiares, a ver cómo están. Cuando yo me quité de Izamal para llevar los víveres a mis papás, pues pasé y compré de casualidad el machete para estar prevenido, ¿no? Horas después, Grace llegó con fuertes vientos a Mérida, donde se registraron caída de ramas espectaculares y cables de alta tensión, lo que provocó que varias colonias se quedaran sin energía eléctrica. A las 6 de la tarde, Grace salió por Celestún, desplazándose hacia el Golfo de México. Ahí
Ahí está la información referente a los efectos de la tormenta Grace en Yucatán. A esta hora las autoridades estatales informaron que son más de 55,000 los usuarios que se encuentran sin energía eléctrica en sus hogares. Nos mantendremos muy al pendiente sobre los efectos de la tormenta Grace en Yucatán. Regreso, muy buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Héctor. Antes de salir otra vez al Golfo de México por Celestún, Grace tocó Campeche. Fue exactamente a las 2 de la tarde. A esa hora Protección Civil ponía especial atención a lo que pasaba en el norte y en el centro del estado, donde las aguas y los vientos de Grace caían y soplaban con fuerza. Gracias a Dios, no se reportan víctimas ni daños mayores. Después de salir de la península de Yucatán, Grace volvió a meterse al mar, agarró esas cálidas aguas del Golfo de México y eso podría darle fuerza nuevamente y alcanzar otra vez la categoría de huracán. A Grace lo esperan en Veracruz, ahí se encuentra Jorge Faibre. Jorge, buenas noches. Alejandro, buenas noches. Se espera que Grace esté impactando territorio veracruzano en la noche de mañana viernes y primeras horas del día sábado, entre los municipios de Tamiagua, al norte de la entidad veracruzana, y Alto Lucero, un municipio cercano a la capital del estado, la ciudad de Jalapa. En Tamiagua, precisamente, este municipio ubicado muy cerca del puerto de Tuxpan, bueno, se están instalando ya algunos albergues, 5 albergues para los habitantes de ese municipio costero con buena cantidad de actividad pesquera. Un albergue más, 6 albergues pues en ese municipio, uno más para los enfermos de COVID que requieran dejar sus casas y ser atendidos en algún lugar por su padecimiento y por supuesto por la contingencia que se puede vivir con Grace. De esta manera también en los demás municipios que están en esta franja, Alejandro, se está haciendo lo propio, instalando albergues, diciéndole a la gente que salga de los lugares que pueden representar algún riesgo, sobre todo si habitan en las zonas que están cercanas a los ríos de respuesta rápida. Y es que al hablar de que el impacto puede ser también en la parte de Alto Lucero, estamos hablando una de las partes altas de la entidad veracruzana, y estos escurrimientos de la lluvia torrencial que se puede presentar puede generar una inundación de manera inmediata en territorio como Tecolutla, Gutiérrez Zamora, San Rafael Nautla, Martínez de la Torre, Misantla, en estos ríos de respuesta rápida y por supuesto de arroyos también. Así que es la medida que está tomando en estos momentos la Secretaría de Protección Civil del Estado para que la gente esté muy atenta a los efectos de Grace en las próximas horas. De igual manera se está haciendo lo propio por parte de las Fuerzas Armadas y elementos de seguridad pública del Estado también para llevar cocinas móviles a estos municipios que pueden resultar afectados. Mencionar también, Alejandro, que las bandas nubosas pueden generar problemas muy serios en municipios como en el que nos encontramos aquí en el puerto de Veracruz, la zona conurbada con Veracruz, Boca del Río, Medellín y Alvarado, donde hace ya 10 años hemos tenido unas inundaciones muy importantes cuando la presencia del huracán Stan. Así que de esta manera también se alerta a la población de esta zona de la entidad veracruzana, esté muy pendiente de lo que puede ocurrir con este fenómeno natural. Ese reporte que tenemos. Mientras tanto, seguiremos muy pendientes de lo que ocurra en las próximas horas. Regresamos contigo al estudio, que tengas muy buena noche. Igualmente, y mañana todos los detalles contigo. Ahora, aguas con las aguas de Grace, porque para mañana y el sábado, las lluvias provocadas por Grace se sentirán con fuerza, además de toda esta influencia directa en Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, el Estado de México y la Ciudad de México. Ojo, porque además si Grace se porta mal, podría tener fuerza para cruzar la República Mexicana y salir por el Pacífico a la altura de Jalisco, Michoacán, donde por cierto está lloviendo fuerte. Mientras no se desancle de aquí, este muchacho ya lo sacamos también, nomás ella no se quiere ahorita mover. Esta es la magnitud de la inundación en Avenida Patria de la Perla Tapatía. La tormenta de este miércoles no solo generó el desbordamiento del canal que por ahí pasa, sino que también dejó varados a decenas de automovilistas que en minutos vieron cómo el agua detuvo su paso. Se vino todo el agua, empezó a llover y se vino la corriente, ¿no? Se rechinaron súper feo los frenos y todo y ya no me pude mover. Así como David, otros 64 conductores padecieron los estragos de la inundación. Pero era muchísima la corriente, muy fea, y sí, tuvimos mucho miedo. En medio del caos, apareció la solidaridad entre los afectados, quienes entre el lodo, las piedras y la basura esperaron aseguradoras y grúas. Con maquinaria pesada se trabajó toda la noche para retirar todo lo que sacó el canal. Y pese a lo aparatoso,
no hay personas con algún tipo de lesión. Venía de la escuela y todo se derrumbó poco a poco. Con información de Celina Gómez y Carla Sauceda, Fuerza Informativa Azteca. Ahora que para encontrar la zona cero en el mundo por desastres naturales, solo tenemos que voltear a Haití. Los muertos por el terremoto del sábado ya superaron los 2,000 y en los hospitales no caben los heridos. Jorge Muñoz, enviado especial de Fuerza Informativa Azteca. Jorge, buenas noches. Alejandro, buenas noches. La cifra de víctimas aquí en Haití aumenta día con día, pero no solamente porque siguen encontrando cuerpos entre los escombros de todo lo que se vino abajo, sino porque también entre los hospitales está muriendo mucha gente porque no hay lo necesario. Vamos a ver la siguiente crónica. Este helicóptero esperaba afuera del hospital Oftama. Adentro, un grupo de médicos intenta reanimar el corazón de una mujer para llevarla del sur a la capital, Puerto Príncipe. Después de varios minutos, la mujer muere. Y el helicóptero despega rumbo a otra emergencia. Y si la situación en las calles es dramática, aquí en los hospitales es todavía mucho peor. Saturados, prácticamente sin lo suficiente, sin lo necesario. Así es como se está atendiendo a los pacientes que han sobrevivido al sismo de magnitud 7.2. Cada día que pasa el número de víctimas aumenta por la falta de quirófanos, de doctores y de medicamentos. La mayoría de los pacientes con fracturas que requieren intervenciones quirúrgicas no se está pudiendo tener acceso a estas operaciones porque no hay recursos médicos ni personal médico adecuado que pueda actuar. Por si fuera poco, el hospital se está cayendo. Sufrió severos daños tras el sismo. De ahí que los pacientes estén siendo atendidos en los pasillos. Se están coordinando traslados a Puerto Príncipe. Esta es una opción efectiva, pero es muy cara y de cierto modo a bajo escala. Se pueden trasladar 40 pacientes por día como máximo. Lo que nosotros queremos hacer es establecernos en campo, poder establecer unos quirófanos con médicos, con anestesiólogos, con gente capaz de poder actuar en área para volverlo a mayor escala y más eficaz. Esta bebé nació hace 26 días. Está internada porque tiene una infección, pero en el hospital no hay el medicamento que necesita para recuperarse. Alors, je me sens tremblement de terre là, il vraiment dérangé non, parce que les cailles nous crasé et d'autres plus maintenant venir avec bébé à l'hôpital. Ça, il quitté une cicatrice dans les pensée non, qui pas vraiment quitté non bien. In this context, we have a lack of medicine, a lack of materials for now, because we serve everybody. Our stock is not enough to serve everybody. So I think she needs some more medicines. A la ciudad siguen llegando cuerpos de rescate y emergencias de otras provincias, pero no se dan abasto. Y por si algo faltaba, otra crisis viene en camino: la crisis sanitaria por la falta de agua potable. Bueno, Alejandro, como lo ves, la tragedia crece, el drama aumenta aquí en Haití. Por lo pronto, el sábado termina la búsqueda de cuerpos en la zona afectada aquí al sur de Haití. Y ya hablabas de todos los problemas, Jorge, encima sin olvidarnos que tenemos pandemia por COVID-19 y toda esa situación afecta más lo que ya se está relatando desde Haití, Jorge. Vaya que sí, porque 24 hospitales han quedado inutilizables por el sismo de magnitud 7.2. Y ya lo decías perfectamente bien, Alejandro. La pobreza, la desigualdad, la violencia, el temblor, la tormenta que recién pasó, el COVID. ¿Qué más le debe de pasar a Haití para que el mundo voltee a verlo? El mundo lo está viendo, lástima que no sean con los ojos que se necesitan, los ojos de la ayuda. Gracias, Jorge Muñoz, desde Haití. Ese drama social, el que hemos estado viendo esta noche con el tema de los desastres naturales, tiene otra cara. Y es la cara del caos y de la anarquía provocada por los talibanes. Y hablamos de Afganistán. La desesperación de los afganos ha llegado a tal grado que tratan de poner a sus hijos, sí, en brazos de los soldados de los Estados Unidos para que los saquen de ese terror.
apenas unos días para que la principal promesa del régimen talibán se viniera por los suelos. El respeto a los derechos de las mujeres fue solo un espejismo. ماته ګواښ وکړ چې تاسو نشئ کولی خپلې دندې ته دوام ورکړئ ځکه چې نظام بدلون کړی دی. نو دلته ستر ګواښونه دي زموږ پر وړاندې که نړیوال زما غږ اوري مرستندوی یا بنسټونه زما غږ اوري زموږ سره دې مرسته وکړي ځکه چې زموږ ژوند تر ستر ګواښ لاندې دی. Aquellas que salen a las calles son hostigadas. Se les exige que porten burka y que no se comuniquen directamente con los militantes del nuevo gobierno. Esto fue lo que sufrió una reportera de la cadena de noticias CNN en la ciudad de Kabul. CNN. Can I ask you a question? You says first. Cover my face? Okay. Cover my face. What is this? What is that? He told me to cover my face, but he doesn't want to comment on that truncheon he's carrying. El talibán acusa a los Estados Unidos del éxodo que se vive en la capital afgana. Por eso con armas largas, barras de metal y palos impide el paso de aquellos que intentan llegar al aeropuerto. El sonido de los disparos colapsa el ambiente. No se sabe si son tiros al aire o con blanco específico, pero desde hace días se escuchan incesantemente. En las últimas 24 horas, más de 2.000 personas abandonaron Afganistán. Son casi 5.000 en menos de 3 días. Cientos, miles más esperan en las cercanías del aeropuerto de Kabul. Tienen todos sus papeles listos para poder salir de territorio afgano, pero simplemente no pueden, o mejor dicho, no los dejan. Our message to America, we help the American people, so that's their jobs to help now, right now here. There's a very bad situation if someone knows that you work with somebody. Al mismo tiempo, las primeras cifras mortales del radicalismo islámico comienzan a aparecer. 3 personas que participaban en una marcha contra el régimen murieron baleadas tras intentar bajar de un asta la bandera del talibán. Raciel Cruz Salazar, Fuerza Informativa Azteca. Hay otra cara de la crisis social y una de ellas la vemos todos los días. Es la migración en la frontera México-Estados Unidos. Solo como ejemplo, en 8 meses 40,000 personas han tratado de cruzar por la frontera a la altura de Coahuila. Serían 5,000 al mes, 166 todos los días. La frontera de Ciudad Acuña con Estados Unidos, del otro lado le conoce como la Ciudad del Río en el estado de Texas. Así es como están pasando las familias que están cruzando el río Bravo para llegar a Estados Unidos. Una situación complicada, esta crisis migratoria que se vive aquí todos los días. Aquí no importa nada, la decisión está tomada, lo único que quieren es llegar a suelo americano. En lo que va del año, 40,000 personas han cruzado por esta parte de Coahuila. Ellos llegaron a México hace un año procedentes de Honduras. Es una familia de 13 personas. A la cabeza viene doña Adriana. Voy a andar de delincuencia, más que todo, pues sí. Porque la verdad es que uno, pues luego que mataron a mi esposo, pues mataron a un hijo. Y luego ya me dio miedo que me siguieran matando, por miedo a la venganza. Sí, entonces pues tuve miedo que me fueran matando a los hijos. Hoy todos buscaron asilo político en Estados Unidos, pero pocos, muy pocos lo logran. Mientras eso sucede, los centros comunitarios están a reventar. Aquí hay más de 100 personas. Pero han encontrado la solidaridad de mexicanos que se unen para traerles comida y ropa. Son demasiados los que llegan a Ciudad Acuña, Coahuila. En los últimos meses o todo este año, casi por lo regular, llegan a Ciudad Acuña de 200 a 250 diarios. Diarios. Especialmente viernes, sábado y domingo llegan los haitianos, los africanos del Congo. Llega muchísima gente, casi 3, 4 camiones llegan en un solo día. Yo haitiano. Oiga, ¿va a cruzar ahorita, al ratito? ¿Qué va a hacer? Claro que sí. Voy para allá. ¿Va para allá? Sí. ¿Cuánto tiempo tiene acá en México? Yo tengo 2 meses. 2 meses ya. 2 meses. ¿Y es la primera vez que va a intentar cruzar o ya ha intentado otras veces? La primera cruzada. La primera cruzada. Sí. ¿Cuál es la importancia de llegar a Estados Unidos para usted? ¿Qué es lo que espera estando allá? No, yo quiero ir para Estados Unidos para... Tú sabes cómo está la cosa, cómo está Haití. Haití tengo muchos problemas. La
crisis migratoria ha alcanzado niveles récord. En julio se registraron más de 212,000 cruces ilegales. En su mayoría fueron regresados a nuestro país. El problema es que todos los días llegan más en busca del llamado sueño americano. Con imágenes de Orlando Barranco, realización Orlando Montes, Ulises Grajales Valdivia, Fuerza Informativa Azteca. Otro rezago social que cada vez se hace más grande, ese boquete, es las escuelas cerradas en época de pandemia. En 11 días está marcado así en el calendario. Los niños tienen que regresar a las aulas. Para el presidente López Obrador, quienes se oponen a ese regreso a la escuela están actuando con irresponsabilidad y solo con cálculo político. A 11 días de la vuelta a las clases presenciales, el gobierno federal no tiene contemplado aplicar pruebas PCR o de antígeno durante la reapertura de escuelas. Si hace falta, pues se toman las muestras, pero eso lo va a decidir el sector salud. Lo que se mantiene es el uso de cubreboca, distanciamiento social y constante lavado de manos, así como el apoyo del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, que vigilará el cumplimiento. Trabajar conjuntamente un sistema de información y de monitoreo de todas las escuelas, todos los centros educativos. Aquí también la titular de Educación Pública, Delfina Gómez, se aportó la idea de que los niños acudan al salón de clases con una carta responsiva firmada por sus papás. Fue un formato de trabajo, no se llevó a cabo, se eliminó, y en atención también a lo que el presidente nos ha dicho, y que totalmente de acuerdo, es cierto, no queremos burocracia. Por último, el presidente insistió en que el regreso a clases es primordial y es responsabilidad de todos. Yo aprovecho para hacer un llamado a los nietos y a los hijos de los dueños del Reforma, a los nietos del dueño del Universal, los que están en edad escolar, a los hijos, a los nietos de los dueños de Televisa. Los llamo a ellos para que me ayuden a convencer a sus papás y a sus abuelos de que es importante que regresen a clases y que hagan a un lado la fobia contra nosotros. Irving Pineda, Fuerza Informativa Azteca. Otra gran preocupación es lo económico. Hoy el INEGI compartió un dato. La economía creció en julio 9.9%, si se compara con julio del año pasado, 2020. Sin embargo, hay un socavón llamado inflación. No hay dinero que alcance, y eso lo saben ustedes allá en casa. Muchas voces acusan al Banco Central de los Estados Unidos por estar imprimiendo dólares de manera irresponsable. Imagine usted que en pleno juego de mesa, su compañero de al lado comience a tomar dinero de la banca sin habérselo ganado. Algo similar está ocurriendo en la realidad. Un banco central que está incrementando el dinero en circulación sin que haya aumentado la producción. Se trata de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que se ha dedicado a imprimir dinero para paliar los efectos de la pandemia. Y lo que ha ocasionado al final es que suba la inflación a nivel internacional. Ya van 3 cheques de $2.800 que reciben las familias en Estados Unidos. Digamos que se está sobrecalentando la economía porque ha aumentado la demanda de bienes y servicios. Es decir, cuando las familias tienen excedente de dinero en sus bolsillos, salen a gastarlo, aumenta la demanda. Pero ante la pandemia hay pocos productos y estos se encarecen. Se genera inflación y ese dinero pierde su valor. Todos los efectos inflacionarios que pudiera estar viviendo Estados Unidos lo viven los demás países de manera mucho más magnificada. La Unión Americana reporta una inflación del 5.4%. En América Latina, Argentina reporta la mayor inflación en 51.8%. Le sigue Uruguay con 7.3% y México con 5.8%. Y eso genera un temor. En general, una inflación es un impuesto regresivo a la población. Así los especialistas enlistan una serie de acciones necesarias para revertir el fenómeno. Generar un entorno, un ambiente para que se haga negocio en la economía,
para atraer capitales, para atraer inversión, para que se generen empleos, pero con señales congruentes en la política económica. Roberto Domínguez, Fuerza Informativa Azteca. Sorpréndanse, salen muy caros, cuestan mucho dinero y por eso el Congreso de Tabasco aprobó la reducción del número de diputados plurinominales de 14 a 8. Con esto, el número de legisladores locales se reduciría de 35 a 29. El propósito es bajarle a los gastos, hacer más eficiente la toma de decisiones. Pero la reforma aprobada con la mayoría de Morena es rechazada por la oposición, que busca recurrir ahora a la Suprema Corte de Justicia para no perder esos lugares de privilegio. Otra decisión que ha provocado polémica la tomó el Tribunal Electoral. Con 5 votos a favor, 4 en contra, ordenó el recuento de votos de la elección para gobernador en Campeche. Hubo un fuerte debate sobre la reapertura de todos los paquetes electorales y al final se impuso la tesis de que era la única manera de dar certeza a los resultados. Voto por voto, la decisión de la Sala Superior implicará el recuento de 422,000 sufragios de la elección que había sido ganada por la morenista Laida Sansores. La Comisión Permanente rechazó la realización de un periodo extraordinario para platicar sobre la revocación de mandato. Esto provocó reclamos entre legisladores y algunos le atizaron al consejero presidente del INE, a Lorenzo Córdoba. No se reúne la votación mayoría calificada. 0 y van 2. 2 intentos fallidos para tratar de discutir en un periodo extraordinario de sesiones el tema de la revocación de mandato. En esta ocasión, el llamado bloque opositor consiguió que no se alcanzara la mayoría calificada, a pesar de que hubo 24 votos a favor y 3 en contra. Es desconcertante la negativa para dar lugar a trabajar en un proyecto que no es causa de ninguna fuerza política, que no es capricho de ningún personaje político, es y debiera ser una prioridad para todas y todos los que integramos esta soberanía. La oposición dijo apoyar la revocación de mandato, pero pidieron legislar sin prisas. No es con gritos, como nos van a callar. Yo se los digo desde aquí, vamos a legislar con responsabilidad, pero no vamos a legislar bajo presión. ¿Es cuánto, presidenta? Las posturas subieron de tono y comenzaron las descalificaciones. Y les voy a enseñar las matemáticas. O sí, se les olvidó la regla de 3. Hoy tienen 24 votos. Les falta 1.8. ¿Ok? El lunes pudieron escucharnos. Y la soberbia y la cerrazón fue de ustedes. Vino la votación que evidentemente se veía perdida, así que algunos aprovecharon para colar otro tipo de posicionamientos. ¡Viva el mejor presidente de México! ¡Viva la Cuarta Transformación! ¡Viva! ¡Mueran los neoliberales conservadores! ¡Fuera Lorenzo Córdoba del INE! ¡A favor de la extraordinaria! El empleado de la oposición, el que está en el INDE, José Woldenberg, Lorenzo Córdoba, es que son tan similares uno del otro. El INE está peor que la Gestapo. Al final, el dictamen fue rechazado. Archívese como asunto concluido. Así que será hasta septiembre, en el próximo periodo ordinario de sesiones, cuando se discute este tema de revocación de mandato. Gerardo Segura, Fuerza Informativa Azteca. Abuelitos, una buena noticia. El Estado de México tiene y toma fuerza como la entidad con la mayor red de casas para apapacharlos y atenderlos. Desde una partida de ajedrez hasta clases para aprender nuevas tecnologías. Así son las casas de día para adultos mayores en el Estado de México. Lugares destinados para que los más grandes pasen horas felices. Ahí vamos avanzando. Llevamos ya 108 municipios.
El día de hoy ya contamos con una red de 252 casas de día en todo el Estado de México. Es el estado que más espacios de estos tiene de todo el país. Y esto habla del gran compromiso que tenemos y el cariño, sobre todo, para ayudar y cuidar a nuestros queridos adultos mayores. Esta casa de día se estrenó en Ocotlán y también otras 5 en el mismo número de municipios. Al mismo tiempo, entregaron vales para equipar otras 65. Para mejorar las instalaciones de las casas de día, para que tengan el equipo necesario para llevar a cabo las actividades, tanto para la revisión médica como para actividades recreativas, de convivencia de nuestros adultos mayores. Para la familia DIFEM, cuidarlos, apapacharlos y acompañarlos es una labor que hacemos desde el corazón, pensando en ustedes como si fueran de nuestra propia familia. Por eso, no nos detuvimos para llegar a ustedes, logrando beneficiar a 34,000 adultos mayores. Cifra alcanzada a pesar de la pandemia. Explicaron que para ello acudieron a los hogares de cada adulto mayor. Con información de corresponsales, Fuerza Informativa Azteca. Es una triste realidad. En nuestro país, en pleno 2021, hay riesgo de muerte para mujeres embarazadas. En Chiapas tratan de darle la vuelta a esa realidad. El primer llanto de esta niña recién nacida dibujó sonrisas entre los chiapanecos. Fue la primera en nacer en una clínica muy especial, única en el país. Le llaman la Clínica Rosa. Ahí laboran puras mujeres, desde la directora, desde las enfermeras y doctoras, camilleras, mujeres que manejan las ambulancias. Con esto quiero decirles que en ese hospital no hay ningún hombre para que las mujeres se sientan en confianza. Se encuentra en el municipio de Huixtla, en el Soconusco de Chiapas, y aunque apenas lleva 3 días funcionando, la buena noticia fue festejada. Y quiero también compartir esta alegría, porque ayer nació la primera bebé y fue todo un éxito y una gran experiencia, principalmente para las personas, las mujeres que reciben este servicio. Hace 3 años Chiapas estaba en el primer lugar de muerte materna infantil en todo el país. Y aunque falta mucho por recorrer, ahora la entidad escaló al lugar número 24. Y pronto estaremos inaugurando también otro gran hospital de este mismo modelo, aquí en Tuxtla Gutiérrez. Eri Acuña Meneses, Fuerza Informativa Azteca. Aprovecha hasta el 40% de descuento en modelos seleccionados de la línea Restonic. Y llévate el colchón de tus sueños en Liverpool. Regresamos.